Hola a todos, una vez más estamos aquí en Follow Connect, un programa de conversaciones con personas referentes para saber quién es quién en el ecosistema emprendedor y aprender de sus experiencias. Yo soy Iván García Berjano y hoy me acompaña María López y bueno, pues esperemos que aprendemos mucho hoy con María. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Iván. ¿Qué tal? Muy bien. Pues, como siempre, yo no hago ninguna presentación de la persona que tenemos en Follow Connect porque es lo primero que le vamos a preguntar. Por favor, María, cuéntanos quién es María López y toda tu trayectoria profesional, que es muy interesante. Bueno, pues yo estudié matemáticas en la Universidad de Zaragoza y una de las cosas que yo creo que han marcado mi futuro profesional fue una actividad que hice cuando estaba estudiando matemáticas, que fue montar una feria de empleo de la universidad. En aquel entonces las matemáticas era como la típica carrera que todo el mundo decía que no servía para nada más que para ser profesor de matemáticas. Y yo como que me rebelé contra esto y dije, quiero demostrar que las matemáticas sirven para algo más, ¿no? Y monté una feria de empleo de la Facultad de Ciencias inicialmente y luego de toda la universidad. Y eso me sirvió para entrar en contacto con el mundo de la empresa, ¿no? Y darme cuenta de la importancia de la transferencia entre la universidad y empresa. ¿Por qué para mí es un hito importante en mi carrera, pese a que lo hice cuando estaba todavía estudiando? Porque si bien es cierto que yo continué en la universidad una vez que acabé la carrera de matemáticas, gané una beca para hacer la tesis doctoral, en este caso en ingeniería informática, pero de alguna manera siempre he tenido el run run de que, bueno, pues que los investigadores deben dar un paso al frente y montar empresas de la investigación que se hace en las universidades, ¿no? Entonces hice mi tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza, estuve trabajando también ahí como investigadora y docente y en un momento dado pues conozco a Javier Mínguez, que es mi socio. Él estaba liderando todo el equipo de neurotecnología de la universidad, fue uno de los primeros equipos de neurotecnología aquí en España y vimos la oportunidad de que, bueno, pues que sería interesante lanzar una empresa de neurotecnología en España para tratar de acercar la neurotecnología a la sociedad, ¿no? Y es ahí un poquito cómo surge la idea de BitBrain y cómo surge BitBrain. Y desde 2010 estoy al frente de la compañía y desde entonces es verdad que también me he involucrado en otras iniciativas, ¿no? Por ejemplo, pues soy experta de un observatorio de la UNESCO para temas digitales y de transformación digital y de futuro. También soy miembro del Consejo de Administración de Ibercaja Banco, porque buscaban una persona en el mundo de la tecnología innovadora y que pudiera aportar una visión distinta a lo que es el banco. Soy miembro de la Cámara de Zaragoza, soy miembro del Pleno, soy patrona en la Fundación ITIP, una fundación de un centro tecnológico, y también patrona de la Fundación Francisco Luzón, que es una fundación para luchar contra el ELA, para apoyar la investigación contra el ELA, que es una enfermedad que es un problema importante para las familias y, por supuesto, para sus familiares. Entonces, al margen de BitBrain, que además obviamente me lleva la mayor parte de mi tiempo, pues estoy en todas esas iniciativas y recientemente también me estoy involucrando en la composición de un fondo de inversión para Deep Tech, para compañías Deep Tech como puede ser BitBrain. Ya, María, la verdad que no estás desocupada, desde luego. No. Estás muy activa. Pues bueno, me parece interesante lo que has dicho y has mencionado por encima, la diferencia que han sufrido los que se gradúan como matemáticos. ¿Podrías explicar un poco más esto? ¿Qué diferencia hay cuando te graduaste tú y ahora bueno, pues que ahora es una de las carreras que yo creo que con más salidas, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor un poco el por qué, ¿no? Ha cambiado tanto, sobre todo Por en supuesto. los últimos 6 años. Eh, sí, fíjate, yo la verdad es que vengo de una familia de matemáticos. Mis padres eran matemáticos, mis tíos matemáticos, mis abuelos matemáticos, todo el mundo matemático. Y yo tengo un pequeño Eso se trauma. hereda, entonces. Viene en la-
También te diré que tengo un pequeño trauma porque cuando yo dije que quería hacer matemáticas, toda mi familia se me tiró encima diciendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? Hacer matemáticas con las notas que tú tienes, puedes hacer una ingeniería, puedes hacer cualquier otra carrera y matemáticas realmente todo solo te va a servir para ser profesora de matemáticas. Y me lo decía mi familia, me lo dijeron también los orientadores del instituto, me lo dijo mucha gente, ¿no? Entonces digamos que no sé si por la rebeldía juvenil o qué, yo dije, no, no, es que yo quiero hacer matemáticas y ahí que me metí. Yo me acuerdo que mis padres me decían, oye, cuidado que las matemáticas que has visto hasta ahora no se parecen en nada a las matemáticas que vas a ver en la carrera, ¿no? Me metí en la carrera, pedían un 5 de media, para que te hagas una idea. Ahora es una de las carreras con mayor nota media, es una barbaridad la nota que piden, ¿no? Sí, Y efectivamente, ahí todo el mundo en la universidad, los propios profesores te decían que, bueno, que tus salidas profesionales eran ser profesor de matemáticas, básicamente, ¿no? Esto a mí me generó mucha inquietud. Yo siempre he sido de la idea que tienes que hacer lo que realmente te guste, que si haces lo que realmente te gusta y te esfuerzas, puedes ser referencia en ese campo y no te va a faltar trabajo, pero es verdad que al final con tanta gente diciéndote esas cosas, pues te entra un poco de miedo, ¿no? Y monté la Feria de Empleo. Y ahí es verdad que empecé a encontrar matemáticos que estaban colocados en otras industrias, pero es verdad que costaba un poquito, ¿no? ¿A qué se debe el cambio, yo creo, ahora? A toda la revolución tecnológica que estamos viviendo, toda la parte de data science, toda la parte de gestión del dato, big data, inteligencia artificial, data science, machine learning, todo esto al final está basado en matemáticas y matemáticas muy potentes, ¿no? Y de alguna manera yo creo que los graduados en matemáticas, una de las cosas que tienen es que estructuran su cerebro de una manera que, bueno, pues que les facilita, les es más fácil entender ese tipo de procesos que se necesitan ahora en muchos de los profesionales que están más demandados, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que obviamente los matemáticos a día de hoy se colocan muchísimo mejor en temas de data scientist, con unos salarios espectaculares y eso ha hecho pues que empiece a haber un interés muy grande, que las universidades no hayan estado preparadas para asumir esa mayor demanda de estudiantes y que las notas además medias hayan subido y que sea prácticamente imposible entrar en matemáticas. Ahora, curiosamente, mi hijo, que tiene 12 años, quiere hacer matemáticas también. Y yo le digo, pues no sé si vas a ser hijo mío, ya puedes estudiar muchísimo porque ahora no es nada fácil, ¿no? Pero yo creo que ha sido una evolución de toda esta revolución tecnológica y toda esta revolución de los datos que hace que los perfiles de matemáticas sean mucho más valorados y muchos más necesarios que a lo mejor hace unos años. muy bien. Y una de las cosas que me gustaría hablar contigo hoy, y bueno, lo saco ya aquí en este tema del estudio de ciencias, matemáticas, etcétera. ¿Tú has notado que hay un cambio en en cuando tú estudiaste matemáticas, había muchas mujeres en la carrera o eran básicamente compañeros? ¿O es un tema más de la ingeniería, etcétera, que donde hay más carencia? Yo creo que no tengo los datos actuales de cómo está la carrera de matemáticas. Cuando yo estudié, estábamos bastante igualados y yo creo que en ese momento estábamos bastante igualados porque las áreas profesionales que la sociedad consideraba que había de matemáticas era la docencia. Entonces yo creo que ahí eso atraía a muchas mujeres. Creo, no tengo los datos exactos, pero creo que ha habido un descenso, que ahora cada vez hay menos mujeres también en matemáticas. Y esto yo creo que es debido sobre todo a las expectativas de las salidas profesionales. De alguna manera, de algo sé de neurociencias, de alguna manera tenemos unos sesgos que operan a nivel no consciente, que nos transmiten a la sociedad en general, estamos transmitiendo a las niñas y a las mujeres que, que hay determinadas carreras y determinadas, sí, carreras profesionales, salidas profesionales que son más de hombres que de mujeres y de alguna manera eso puede hacer que de manera no consciente las mujeres no nos consideremos aptas para determinadas carreras que nos llevan a determinadas salidas profesionales, ¿no? Entonces, esto es algo que se ha visto muy claramente en ingeniería, que desgraciadamente lo seguimos viendo y de algún modo estoy convencida que tiene muchísimo que ver con esos sesgos no conscientes que desgraciadamente todavía tenemos la sociedad. Entonces, vamos, si te he entendido bien, antes que había menos salidas profesionales y solo más bien la docencia, las mujeres tiraban para eso y ahora que hay mejores salidas, las mujeres se auto excluyen de hacer esa carrera.
Sí, yo creo que lo que está pasando, no tengo los datos exactos, repito, pero lo que está pasando Sí, y lo que estamos viendo, tu sobre todo en opinión y... ingeniería, ¿no? Toda la parte de tecnología, las mujeres como que sienten cierto miedo o rechazo a ir hacia ese tipo de carreras que las vaya a llevar a un desarrollo profesional en ingeniería. Y esto es muy sencillo. Al final, cuando tú tienes una sociedad que de alguna manera, de manera no consciente, repito, porque yo no creo que nadie vaya ahí con carteles diciendo las mujeres no sirven para tecnología, ¿no? Pero de manera no consciente resulta un poco sorprendente ver a mujeres todavía programando. Cuando tú haces la prueba y dices, imagínate a un programador, a una persona que programa, en el imaginario social la gente piensa en un hombre. Eso no consciente, que es no consciente, determina mucho la elección de las carreras por parte de mujeres. Entonces, la tecnología, de alguna manera, desgraciadamente, todavía se asocia mucho a una carrera profesional de un hombre. Y si tú a las niñas, de manera no consciente, pero les transmites que la tecnología no es para ellas, es algo que no desarrollan, algo en lo que no se esfuerzan. Y el cerebro, lo que no lo usas, lo pierdes. Es decir, que si las niñas empiezan a creer que la tecnología no es para ellas, tampoco van a desarrollar esas aptitudes, con lo cual tampoco van a atreverse a meterse en carreras que le pidan esas aptitudes porque tampoco las han desarrollado. Entonces, como todo es un ciclo que al final todo empieza en esa percepción no consciente que podemos tener que hay determinadas carreras para hombres y hay determinadas carreras para mujeres, que esa percepción empuja a los niños y a las niñas a tomar posiciones, a dejar de entrenar determinadas capacidades cognitivas que si no se usan, pues realmente acaban siendo peores y todo es una bola, ¿no? Estoy convencida que si estos sesgos no conscientes no existieran y que hiciéramos un esfuerzo para combatirlos conscientemente, pues veríamos otros resultados y otras maneras de seleccionar carreras por parte de hombres y mujeres. Ujú, ujú. Que muy interesante. Sí, sí. Bueno, yo creo que retomaremos este tema después, porque me gustaría hablar de Big Brain y todo lo que estáis haciendo ahí, que es muy interesante. Pero la verdad que me ha dejado bastante, porque una cosa es que ciertas carreras, ¿no? Es difícil por lo que estás contando, ¿no? De que la cultura o la educación, etcétera, hacia las chicas, pues sea en una dirección, entonces pues que poco a poco hay que ir convenciéndoles de hacer otro tipo de carreras. Y otra cosa mucho más preocupante, me parece a mí, es que una carrera empieza a dejar de tener presencia femenina cuando precisamente hay más salidas y están mejor valorados, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante preocupante. Pero yo creo que vamos a hablar un poco de BitBrain ahora, que nos cuentes lo que estás haciendo ahí y cómo ha evolucionado la empresa, porque ya llevas 13 años con ella y, bueno, pues, y que te ha llegado a estar en el consejo de un banco que también me gustaría saber qué es lo que aportas ahí en esa parte. Entonces, cuéntanos un poco sobre BitBrain, lo que ofrecéis y bueno, pues un poco lo evolucionó, porque supongo que hace 13 años era bastante distinto a lo que es hoy, ¿no? Totalmente. A ver, yo creo que lo primero de todo, creo que BitBrain es una spin-off de la Universidad de Zaragoza, la montamos dos investigadores. En aquel entonces veníamos de hacer proyectos como uno de los primeros prototipos del mundo de una silla de ruedas controlada con la mente o el primer robot teleoperado con el pensamiento del mundo. Un estudiante nuestro en Japón movió con su mente un robot que estaba situado en Zaragoza, internet mediante, esto no es nada de telepatía ni cosas de estas, pero sí que es verdad que lo controló con su pensamiento y esto fue como fue algo que tuvo muchísima repercusión mediática. Yo siempre lo cuento, a veces me preguntan, ¿cómo es que montasteis Bitbrain? Pues en parte por la feria de empleo que hablábamos antes, que me hizo entender lo importante que es la transferencia universidad-empresa y cuando vimos el momento dije, tengo que dar este paso, pero también en parte porque estos proyectos de investigación tuvieron tanta repercusión mediática que periodistas de todo el mundo nos acababan siempre preguntando, oye, todos estos proyectos son muy chulos, pero ¿cuándo llegará la neurotecnología a la sociedad? ¿No? Entonces, montamos Bitbrain de una manera un poco ingenua, éramos jóvenes y éramos un poco ingenuos porque decíamos, bueno, si somos capaces de mover robots con la mente, ¿cómo no vamos a saber montar una empresa? Que eso debe ser muy fácil, ¿no? Y montamos una empresa
con una tecnología muy potente, pero era una tecnología buscando un problema. Cuando en realidad una empresa, tú lo que tienes que hacer es tener un problema que tienen los clientes y buscar la manera de solucionar el problema y no al revés como hicimos nosotros, ¿no? Entonces nosotros teníamos muy claros que la neurotecnología, en aquel entonces nadie hablaba de neurotecnología, no había salido Elon Musk con Neuralink, ni Facebook había invertido millones en neurotecnología, o sea, era algo súper novedoso y sí que es verdad que fue un poco un impulso de decir, jo, a lo mejor controlar con robots con la mente no, porque todavía estamos muy lejos de esto, de tener una aplicación en el mundo real, los protocolos eran muy complejos y tal, pero la neurotecnología sí que debería ser capaz de llegar a la sociedad y puede hacer mucho bien. ¿Y dónde veíamos que podía hacer mucho bien? En el mundo de la salud. Entonces decidimos montar BitBrain, decidimos invertir en hacer I+D en salud y es lo que hicimos. Tuvimos la suerte de tener soporte de proyectos de investigación, ayudas a la I+D y arrancamos con bastante fuerza, pero es verdad que de nuevo era pues eso, un grupo de investigadores que venía de la universidad sin mucha idea de empresa, tratando de hacer un producto donde ni siquiera habíamos visto si ese producto había una necesidad real o cumplía con los mínimos para el mercado, ¿no? Entonces hicimos toda una investigación para tema de mejora cognitiva mediante neurotecnología y sobre todo orientado a niños con déficit de atención. Y cuando tuvimos los primeros resultados nos fuimos a un hospital y ahí fue un mazazo tremendo, porque lo primero que nos preguntaron fue primero resultados, nos vieron muy interesantes, pero luego ya nos empezaron a preguntar sobre si teníamos marcado médico, ni nos habíamos preocupado por esto y obviamente si tú no tienes marcado médico no puedes vender en salud. Nos preguntaron también el coste. Al final teníamos unas tecnologías muy complejas de usar, muy caras, que suponía que el paciente tenía que ir al hospital, que tenían que poner a un profesional, que había que dedicar una sala. Entonces, bueno, nos dijeron que no era coste efectivo. Entonces, sí que es verdad que el primer año hicimos muchísima I+D, hicimos cosas increíbles desde el punto de vista de investigación, que esto en la universidad hubiera sido maravilloso, lo hubiéramos publicado, hubiera sido todo estupendo, pero que en el mundo de la empresa no es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, para aquellos que nos estéis escuchando, que tengáis mi perfil, aseguraros muy bien antes de empezar a invertir en investigación. Una empresa no es la universidad y lo primero que te tienes que preocupar es del market access, de cómo lo vas a vender, de cuáles son las necesidades del cliente y que realmente lo que estés haciendo cumpla con esto, ¿no? Entonces, eso fue el primer revés que, como ves, afortunadamente no tumbó la empresa, pero sí que fue un correctivo muy grande que nos hizo aprender muy rápido, ¿no? Decir, ostras, esto lo hemos hecho muy mal y esto es como no tenemos que hacer las cosas, ¿no? Desde entonces, no hemos perdido la ilusión de entrar en salud. Hemos estado invirtiendo en I+D todos estos años para entrar en salud, pero también teníamos claro que el recorrido iba a ser largo, que había muchísima incertidumbre y que teníamos que conseguir recursos por otros lados, ¿no? Entonces, hemos estado vendiendo otro tipo o sea, esta tecnología, pero en otros mercados. El primer mercado donde estuvimos vendiendo y donde estamos vendiendo a día de hoy es a otros investigadores. Estamos vendiendo equipos que miden las señales cerebrales a investigadores en universidades. Y luego también, como en nuestra visión estaba que la neurotecnología llegara a casa de la gente, nos surgió la oportunidad de vender tecnología a empresas de investigación de mercados para analizar el comportamiento del consumidor. Esto estaba muy lejos de lo que nosotros llevábamos inicialmente en mente, pero nos permitía dos cosas. Primero, nos permitía ingresos, ¿vale? Mantener la compañía y poder invertirla en la I+D que teníamos que hacer para tener un producto en el ámbito sanitario. Y segundo, nos permitía también entender muy bien cómo personas no expertas, que no eran investigadores, que no eran médicos, utilizaban la neurotecnología. Porque si bien es cierto que nunca no teníamos muy claro cómo llegar al mundo salud y cómo hacerlo bien, siempre hemos tenido muy claro que queríamos que la tecnología llegara a casa de la gente, ¿no? Entonces, esta línea de negocio más de neuromarketing, por así decirlo, nos ha permitido conseguir ese conocimiento, ver cómo no expertos usan la tecnología y trabajar muchísimo la usabilidad. En esta travesía, que ha sido larga, es cierto que hemos invertido muchísimo en I+D, hemos conseguido grandes hitos que probablemente con más financiación no hubiéramos podido acelerar porque la tecnología no estaba madura
y ahora mismo estamos en un momento precioso. Estamos en un momento donde la compañía es estable, donde genera unos ingresos que nos permite invertir en I+D, pero además estamos con un proyecto precioso de una tecnología textil. Para que os hagáis una idea, cuando digo una tecnología textil la gente no entiende muy bien el concepto. Os he traído aquí lo que es nuestra banda. Esto que veis aquí son sensores, ¿vale? Es textil, es completamente textil, se puede lavar en lavadora y esta tecnología es tan sencilla como que te la colocas así como una banda de tenis y te mide las señales cerebrales. ¿Esto qué significa? Haber cogido esa tecnología que inicialmente presentamos a los hospitales, que no era coste efectiva, que requería que profesionales médicos estuvieran dedicando tiempo y un espacio en el hospital a hacer las intervenciones, a cambiar a esto, supone que esto lo puedes mandar a casa del paciente, que puede ser el paciente quien haga sus intervenciones. Eso, por un lado, reduce muchísimo los costes a los sistemas sanitarios, pero por otro lado también nos permite llegar la tecnología a la industria textil, una industria donde los precios de fabricación son mucho más económicos, con lo cual hemos ganado en varias direcciones con esta tecnología. Primero, la posibilidad de llevarlo a casa del paciente, la posibilidad de fabricar mucho más barato y la posibilidad de que sea ergonómico, fácil de usar, cómodo, cosa que hasta ahora no era así, ¿no? Entonces ahora estamos en un momento muy bonito donde estamos entrando en ensayos clínicos. Esta tecnología ya se está usando en casa de pacientes, pacientes, por ejemplo, con deterioro cognitivo leve, que son personas mayores que no tienen sus capacidades cognitivas al máximo y lo están usando correctamente. Entonces es un momento precioso porque estamos llegando donde a lo mejor nos hubiera costado estar hace 13 años, pero por motivos de que ni la tecnología estaba madura, ni el conocimiento era el suficiente, no habíamos avanzado en general en inteligencia artificial como se ha avanzado a día de hoy, pues sencillamente no era posible en ese momento, ¿no? Entonces estamos ahora en un momento de subidón, estamos alcanzando esa visión y muy, muy contentos y muy orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho. Viendo a los orígenes y al sueño original, ¿no? Entonces, bueno, estáis cerca Totalmente. de cumplirlo. Pero bueno, en ese impasse habéis construido una empresa muy puntera, además, en neuromarketing y de éxito, ¿no? Entonces, Sí, en eh, neuromarketing y en neurotecnología general. Quiero decir, neuromarketing es una pequeña patita. Aquí en España se nos conoce mucho por eso, pero sí que es verdad que hemos hecho proyectos muy, muy impresionantes. Por ejemplo, uno de los proyectos más chulos que hemos hecho y que puedo contar, porque muchos de los proyectos en los que participamos tenemos confidencialidad, son con grandes corporaciones, no puedo contar nada, pero en este concreto sí, porque nuestro cliente lo hizo público, fue con el departamento de I+D de Nissan en Japón, que ejecutamos el primer prototipo de un coche controlado con la mente en el mundo. Y este se presentó en Las Vegas, en CES, en la Feria de Electrónica de Consumo. Se presentó ya en 2018 y básicamente era una tecnología que detectaba cuando la persona, el conductor, quería frenar. Lo detectábamos, se puede detectar la intención de frenar antes incluso de que se produzca la orden de frenado y llegue al pie. Y esto se mandaba directamente al coche. El coche frenaba como un segundo antes de que tú pulsaras el freno, ¿no? Entonces fue un demostrador brutal de lo que la neurotecnología nos puede traer en los próximos años, ¿no? Entonces, neuromarketing es una pata, pero es verdad que hemos estado trabajando con muchas universidades, con muchos centros tecnológicos, con muchas grandes corporaciones en hacer proyectos y en hacer productos súper innovadores que van más allá de neuromarketing y que nos han permitido, de nuevo, aprender. Todo ese aprendizaje lo hemos volcado en este tipo de tecnologías y también, obviamente, pues tener recursos para invertir en I+D, ¿no? Para llegar a donde estamos ahora. pues has mencionado, bueno, yo creo que sois uno de los casos de éxito, ¿no? De transferencia de tecnología de universidad a una empresa. Y yo creo que también es una de las asignaturas pendientes, ¿no? De Europa, donde tiene mucha investigación bueno, pues ahí sí que se puede competir con vamos a decir, China y Estados Unidos, pero probablemente la transferencia de ese conocimiento de investigación, etcétera, hacia la empresa, hacia el mundo corporativo, no es lo que debía ser, ¿no? Am, ¿Crees que es un problema más de que la investiga, vamos a decir, que
hay que ayudar a que esa investigación acabe en el mercado, porque no hay los conocimientos en la universidad, entonces hay un gap ahí, o puede ser porque la investigación está más preocupada por la parte más científica y debía ir más orientado a cosas más prácticas que luego cuando llegaste, es un poco lo que pasó vosotros, ¿no? Investigaste algo que era muy interesante desde el punto de vista tecnológico y científico, pero no estaba cubriendo las necesidades, por lo menos en ese momento, o de la forma que se podía realmente llevar a cabo, ¿no? Porque a lo mejor sí, la solución era muy interesante, pero los medios eran imposibles, ¿no? Para llevarlo a cabo. Entonces, ¿cuál crees que puede ser el problema de desconocimiento y llevar esa tecnología al mercado? ¿O realmente debíamos fomentar que la investigación se haga en cosas que luego después sabemos que va a tener una trascendencia en el mercado? A ver, yo creo que aquí hay varios puntos. Estás abriendo un melón interesante, o sea, no vamos a dar la solución de esto porque hay muchísima gente pensando sobre ello, pero es verdad que mi perfil me permite tener una visión de los dos lados, ¿no? Yo he estado muchos años trabajando en la universidad como investigadora y docente, luego monté la empresa, ahora está en el mundo de la empresa, he hecho esa transición de cambiar esa mentalidad de investigadora a empresaria, ¿no? Y la verdad es que hay varios puntos aquí. El primer punto que yo he observado es que primero es una cuestión de objetivos y de KPIs. Tú cuando estás en la universidad y quieres hacer una carrera investigadora, lo que te puntúa, lo que te permite avanzar en tu carrera y cada vez, bueno, pues aspirar a ser catedrático, bueno, seguir la típica carrera investigadora, son unos KPIs que están muy lejos de la transferencia. Es decir, lo que se te puntúa es publicar en revistas de máximo impacto. Para publicar en revistas de máximo impacto, muchas veces lo que te piden es hacer investigación que está a niveles de desarrollo muy bajos, innovaciones muy, muy punteras, porque si haces una pequeña mejora incremental, esto no se puede publicar en determinadas revistas, que son las que te piden para seguir prosperando en tu carrera investigadora, y eso es un problema. Es decir, yo creo que hace muchísimos años, antes de que yo hiciera la tesis doctoral, nuestros mayores no habían salido a hacer estancias de investigación. Cuando yo hice la tesis doctoral, hacer una estancia de investigación era absolutamente necesario. ¿Y esto cómo se consiguió? Simplemente poniendo un KPI que era número de estancias de investigación en el extranjero en la carrera profesional del investigador, pues lo que te piden para habilitarte como titular, para luego ser catedrático. Cambiar esos KPIs cambiaron drásticamente este tipo de cosas como lo de irte de estancia de investigación, ¿no? Entonces, a día de hoy hay algunos KPIs relacionados con transferencia, pero tienen un peso ínfimo en comparación con otro tipo de cosas. Entonces, este es uno de los primeros problemas, porque si no motivas al investigador a hacer cosas que estén relacionadas con la transferencia, tampoco se va a encontrar en ese mundo y tampoco le va a coger el gustillo a hacer esto, ¿no? De alguna manera la transferencia, por lo menos cuando yo estaba en la universidad, era algo que estaba como un poco mal visto, ¿no? Como, va, eso lo puede hacer cualquiera, lo que es difícil, lo que realmente te da valor y lo que te mide como investigador y la calidad de tu investigación es esas publicaciones científicas en revistas de máximo impacto y ahí lo que haces para hacer transferencia, eso no lo puedes publicar ahí, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros problemas. Creo que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo en cualquier caso para que la transferencia tenga mayor peso, pero luego el segundo problema es el siguiente. La labor de la investigación en España en particular está muy mal pagada. Es decir, los profesionales que trabajan en las universidades cobran poco en comparación a lo que pueden cobrar una empresa. Sobre todo me refiero a los que trabajan en el ámbito más científico-tecnológico, ¿no? A día de hoy, las grandes empresas están pagando, las grandes empresas, incluso las medianas empresas como nosotros, estamos pagando mucho más de lo que puede cobrar un investigador en la universidad. ¿Eso qué ocurre? Que los que se quedan en la universidad son realmente personas que son que quieren hacer investigación, que no lo hacen por una cuestión económica, que quieren hacer investigación, que quieren hacer docencia y que no les atrae el mundo de la empresa. Entonces, si no les atrae el mundo de la empresa, difícilmente va a hacer transferencia, ¿no? Entonces, quizás si quisiéramos de alguna manera que hubiera más transferencia, deberíamos tratar de
pagar más a la gente que se queda en la universidad haciendo tesis doctorales y haciendo una pequeña carrera investigadora, de manera que cojamos a aquellos que directamente se van a la empresa, incluso algunos sin haber acabado la carrera universitaria, ¿no? Tratemos de cazar a aquellos que sí que tienen interés en la empresa para que hagan un poquito más de investigación y que luego esa investigación esté más orientada a transferencia. Eliminar la parte de investigación básica lo vería un error. Lo vería un error porque la investigación básica es la base para la investigación aplicada. Entonces, es es pan para hoy y hambre para mañana. Si mañana cambiáramos las reglas y dijéramos todos los KPIs que sean investigación aplicada, pues a lo mejor empezábamos a tener mucha transferencia y muchas cosas. Pero es que, ¿qué pasará dentro de 5 años? ¿Quién va a hacer investigación aplicada si no hay una investigación base? Entonces, yo creo que eso sería un error. Yo creo que tiene más sentido decir, vamos a conseguir gente que esté interesada en hacer investigación aplicada porque está interesada en su carrera profesional, en llegar a la empresa, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos perdiendo esos perfiles. Normalmente, la gente que entra en la carrera científica es muy motivacional, ¿no? O sea, quiere estar en ese mundo y no quiere cambiar, ¿no? Si bien es cierto que también en los últimos años sí que estoy viendo ciertos cambios, porque creo que cada vez más la globalización está haciendo algo, está viendo cómo otros investigadores están tomando ese camino y cada vez más estoy viendo cómo salen empresas deep tech. Hace unos años, si tú ibas a buscar inversión con una deep tech, te miraban raro, porque lo que estaba de moda era pues la típica .com o la típica empresa de internet que, bueno, pues que solucionas un problema en el corto plazo y te genera una rentabilidad en el corto plazo, ¿no? Cada vez más están saliendo más empresas de deep tech, cada vez más está habiendo más inversión, más fondos de deep tech, como en el que yo estoy involucrada a día de hoy, que son fondos que están con una visión distinta, son fondos que no están pensando tanto en el corto plazo, sino saber que esto es una carrera más a largo plazo, ¿no? Y ahí el investigador entra muy bien, porque en los primeros años no te tienes que preocupar tanto con el market access, sino te tienes que preocupar, obviamente, tienes que saber qué producto quieres hacer, cuál es la necesidad, todo eso no cambia, pero no estás preocupado por en el próximo año tengo que ya tener un producto en el mercado, sino puedo hacer la investigación para llegar a ese producto que dentro de 3, 4, 5 años va a ser la bomba, ¿no? Entonces, yo creo que también eso ha cambiado. Entonces, creo que hay todavía mucho trabajo por hacer, pero también creo que estamos mejor que hace unos años, ¿no? O sea, hay acciones concretas que yo desde luego tomaría si tuviera poder para tomarlas, como aumentar el presupuesto para los salarios de los investigadores. Creo que eso nos permitiría que gente que ahora directamente se va a la empresa pudiera hacer un poquito más en la universidad y luego hacer la transferencia. Segundo, cambiar los KPIs, pero luego también es verdad que toda esta corriente de venture capitals de deep tech está ayudando para que cada vez haya más investigador que se lo plantee, porque cada vez hay más investigador que está montando empresas y está teniendo éxito. Y no son empresas de las que había unos años, que era lo que se buscaba en inversión, ¿no? Entonces, bueno, deberes para los políticos y también esperanza, porque creo que el mercado de venture capital está empujando para que esto cada vez ocurra más. Ahí hay unas, vamos, que yo por el conocimiento que tengo del mundo de startups, sí, es verdad que se apuesta muchísimo para lo que sería pues, más digital, ¿no? Que tiene mucho más capacidad, vamos a decir, inmediata de ser escalable y esto, pero aún así, las que son muy sí, para un venture capital resulta difícil a montar un fondo que sea rentable y funcione. Cuando lo consiguen, pues los que lo hacen bien, pues obviamente tienen rentables muy importantes, pero una empresa que si se invierte en fases muy sí, normalmente hay un plazo, aunque buscan resultados a corto plazo, pero luego el retorno realmente de esas empresas suele ser a las 6 7 años, ¿no? Realmente son pocas las que se puede obtener una rentabilidad en 2 3 años y tener un éxito importante. Y los fondos normalmente es un dinero que entra y tiene una vida de 10 años, probable a 2, ¿no? Entonces, si tus exits están en 7 8 años,
y empiezas a invertir los primeros 5, hay algunas que ni siquiera tienen suficiente recorrido para hacer ese éxito. En el caso del Deep Tech es más largo todavía, o no, ¿no? Tampoco tengo tanta experiencia en proyectos de Deep Tech. Entonces esto lo hace mucho más complicado. Entonces, tú que estás metido en un proyecto inversor, en un fondo que invierte en Deep Tech, ¿cómo resolvéis este problema? ¿Los fondos tienen una vida más larga o se encuentra otra forma de salida antes para el fondo, para rentabilizar? ¿Cómo se soluciona esta A parte? ver, No sé si tienes nosotros respuesta. estamos ahora mismo montando el fondo, o sea, todavía no, yo personalmente, mis compañeros sí, en el fondo han tenido otras experiencias en el pasado, pero yo particularmente no. No creo que los fondos sean excesivamente más largos, pero sí que creo que lo que tú buscas es llevar a la compañía a un punto en el que otros puedan cogerla, ¿vale? O tener otro fondo esperando para continuarla, ¿no? Entonces, no me preocupa especialmente. Quiero decir que normalmente la mayor parte de los venture capital, sobre todo en España, se focaliza mucho en Internet, etcétera, pero sí que es verdad que también tienes fondos, por ejemplo, de farma. Los fondos que se especializan en farma, sus recorridos son mucho más largos que los de una deep tech. O sea, una deep tech estaría como entre medio, entre una farma que tienes un camino regulatorio larguísimo y puede ser fácilmente 20 años hasta que consigues y con un riesgo enorme, y una empresa más tradicional, por así decirlo, más de Internet, por ejemplo, que puedes conseguir ya el producto en nada, ¿no? Y ponerte a vender y ya es una cuestión de comercialización. Para mí el Deep Tech está en medio, ¿vale? Entonces yo creo que aquí el juego es, tú inviertes en una fase seed, inviertes en el equipo, como siempre inviertes en el equipo normalmente, pero ahí sobre todo también inviertes mucho en el conocimiento que ese equipo tiene a nivel de conocimiento científico, tecnológico, innovador. Y si tú consigues esa empresa llevarla a un prototipo, el valor de esa empresa tiene un factor multiplicador bestial. Bestial, porque si llegas a un prototipo y demuestras ya algo, es que la diferenciación va a ser tan bestial en el mercado que el valor de esa compañía, aunque no haya llegado a mercado, ya se ha multiplicado por un factor muy alto, ¿no? Entonces, tienen más riesgo, pero también es verdad que la rentabilidad debería ser mucho más alta aquellas que la consiguen, y siempre vas a tener a otro inversor que va a estar dispuesto a poner dinero en el momento que tú las llevas a la fase de tener un prototipo, de mostrar un mínimo de funcionamiento, porque ya es comercialización, pero comercialización en un mercado donde estás muy seguro que vas a tener éxito, porque es un producto realmente disruptivo y es un producto que realmente resuelve un problema gordo que nadie antes ha podido resolver, ¿no? Entonces, es más en esa dirección. Y es cierto que tienes que cambiar un poquito la mentalidad. Es decir, un fondo que está acostumbrado a invertir a lo mejor en empresas que son más de Internet, más rápidas en ese sentido en desarrollo, pues irte a una deep tech, pues es que es complicado porque es un cambio de paradigma importante. Pero vuelvo a decir, fondos especializados en biotech los ha habido siempre. Y a esas empresas tampoco les pidas que inviertan en Deep Tech, porque de hecho los tiempos de Deep Tech son demasiado rápidos para ellas. Entonces sí que hace falta esa figura de fondos que inviertan en Deep Tech, que entiendan las características de esta empresa, que sepan acompañarlas, que las sepan hacer crecer a nivel de generar los prototipos y generar evidencia, porque luego ya es simplemente la comercialización, y ahí sí que entra mucha más gente en juego y mucha más gente está interesada, ¿no? Bueno, yo creo que hemos abierto dos melones ahí que daría no para una conversación entera, sino para varias, ¿no? Y bueno, pero a lo mejor sería interesante pues abrir una línea de conversaciones de foro con de DITEC y de transferencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, lo dejamos ahí. Me gustaría hablar del emprendimiento femenino y los problemas que tenemos, que hemos abierto un poco en la hora de las carreras, y etcétera, de las chicas y el tema que hablamos de las matemáticas. Pero antes, bueno, yo creo que sí me interesa a mí y creo que los que están escuchando, que es lo que haces dentro del consejo de un banco, ¿no? Como es Ibercaja, que creo que tampoco es
serás una persona totalmente distinta al resto que están sentados ahí en ese consejo. ¿Cómo surge esa oportunidad y qué es lo que aportas tú a Ibercaja para entenderlo bien? A ver, yo creo que aquí la oportunidad surge, al final los bancos están supervisados por el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo siempre ha apostado mucho para que los consejos de administración de los bancos sean diversos y la diversidad ya no solo es una cuestión de género, es una cuestión de industria, de donde vienen los consejeros, de edad, de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que Ibercaja en su esfuerzo por mejorar su gobernanza, una de las cosas que siempre ha tenido claras es que quería mayor diversidad, ¿no? Ibercaja es un banco que viene de ser una caja y ha hecho un esfuerzo enorme en profesionalizarlo, ha hecho un trabajo espectacular en los últimos años y llegaba un momento en el que había algunos consejeros que ya se jubilaban y era el momento de renovar. Y ahí sí que iban buscando perfiles que les pudieran dar esa diversidad que a lo mejor antes no tenían, ¿no? Otra de los factores que también iban buscando era alguien que pudiera aportar en el ámbito de la tecnología, porque igual que pasa en todas las industrias, la tecnología está cambiando completamente la manera de, en este caso, hacer banca, ¿no? Entonces, sí que es verdad que buscaban a alguien que tuviera esa capacidad, de que entendiera de tecnología, que estuviera muy al día de los últimos avances tecnológicos y que pudiera alertar de los riesgos y hacer las preguntas adecuadas al equipo de dirección, ¿no? Porque al final la labor de un consejo de administración y en particular el consejo de administración de un banco es supervisar la labor de los directivos, hacerles preguntas incómodas, pero con la idea de que, bueno, pues que puedan pensar en cosas que a lo mejor no han pensado en su día a día, ¿no? Tengo que decir, en defensa de Ibercaja, que les hago muchas preguntas y que todas las preguntas las han pensado y me las contestan bien. Estoy ahí intentando hacerme valer, pero la verdad es que están haciendo un trabajo espectacular. Y para mí es verdad que ha sido un esfuerzo porque me ha obligado a formarme muchísimo en toda la parte financiera. Es verdad que vengo de matemáticas, los números no son un problema para mí. Luego hice un MBA en el Instituto de Empresa, con lo cual tengo cierta base financiera y contable y de contabilidad de costes. La estrategia la llevo de serie con haber montado BitBrain y todos estos años donde hemos tenido que ir con luces cortas y luces largas. Y bueno, la verdad es que me siento súper cómoda en el consejo, estoy aprendiendo mucho, me está ayudando también a ver cómo se maneja una empresa de un tamaño muy superior a la que tiene BitBrain, pero creo que es un win-win. Sinceramente creo que les doy una visión que a lo mejor pues no tenían hasta ahora en el consejo, más tecnológica, más también de un customer centric con las nuevas tendencias. Ibercaja, por su pasado como caja, siempre ha estado muy focalizado en los clientes y siempre se ha preocupado muchísimo por los clientes, pero es verdad que yo traigo pues como nuevas tendencias que el equipo directivo tiene, pero quizás el consejo de administración pues no conoce tanto de su día a día porque era un consejo pues mucho más mayor que yo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todas esas cosas es lo que estoy aportando y al final, tanto en Ibercaja como en cualquier caso, yo soy de la opinión que la diversidad aporta muchísimo. Y como decía antes, diversidad de todo tipo, de género, de edad, cultural, de industria, de todo, ¿no? Y de hecho es algo que yo aporto ahí en Ibercaja, pero yo en mi día a día en BitBrain trato de hablar con muchísima gente y que me den su visión desde distintos puntos de vista porque, volviendo a las neurociencias y volviendo al conocimiento que puedo tener, yo soy muy consciente de los sesgos cognitivos que tenemos los humanos. Y uno de los sesgos cognitivos más peligrosos cuando tienes un puesto de dirección y de responsabilidad es el sesgo de confirmación, que de alguna manera lo que haces es coger aquellas informaciones que confirman tus creencias y les das mucha credibilidad y digamos que no te gusta escuchar lo que va en contra de tus creencias. Yo una de las cosas que hago y que creo que todos deberíamos hacer es poner mucha más atención a aquella información que no confirma tus creencias porque puede haber información que no quieres escuchar y que es importante escuchar porque puede poner en riesgo el futuro de tu compañía, ¿no? Entonces eso es algo que hago y yo trato de hablar con gente de muy diversos ámbitos, no solamente gente del mundo tecnológico que está cortado con mi mismo patrón o gente que vende del mundo de la universidad, sino gente de muchas partes que te abre la mente y te hace tener una visión
del mundo que es muchísimo más amplia que a lo mejor la que tendría si solo estuviera en mi núcleo cerrado, ¿no? Y poco diverso. Entonces sí que creo que la diversidad es algo clave en todas las empresas y es de alguna manera lo que intento yo aportar en Ibercaja. Es una actividad muy, muy interesante y seguro que estás aportando una visión totalmente fuera de lo habitual, ¿no? Ahí en Ibercaja. Nos estamos quedando un poco sin tiempo porque es que tienes muchas cosas interesantes que contarnos y bueno, pero sí que quiero que me cuentes un poco tu punto de vista del emprendedor femenino. Hay muy pocas mujeres que emprenden con respecto a hombres y a lo mejor en tu caso la pregunta sería, ¿tenemos una solución más científica desde el punto de vista de la neurociencia, etcétera? ¿Habría algo que se podría hacer para realmente tener un cambio de tendencia que no sea tan progresivo, porque yo creo que se está trabajando en la dirección correcta, se puede hacerlo mejor, seguro que se puede hacer mucho más, ¿no? Hemos hablado ya de distintos problemas de culturales, de la necesidad de educar, ¿no? Desde más joven, los referentes, también ha salido mucho el tema de los networks que son fundamentalmente de hombres, entonces pues ahí también hay que meter a mujeres dentro de esos networks para que eso fluya mejor. Pero desde un punto de vista más científico, ¿hay alguna posibilidad de influir de una forma más rápido en este cambio o en esa tendencia? ¿O cuál crees que tú ¿cuál sería tu solución a este problema que tenemos en este sentido? A ver, no es un problema fácil ni que vayamos a solucionar muy rápidamente. O sea, desde un punto de vista neurocientífico es complicado porque, de nuevo, hay muchísimo peso de los sesgos cognitivos que tenemos las mujeres sobre para lo que valemos y para lo que no valemos. Desgraciadamente, es algo que hay ahí, es algo que como madres y como padres tenemos que trabajar con nuestras hijas, tenemos que estar muy atentos de cualquier pequeño sesgo. O sea, yo misma, yo que sé de sesgos, que sé que soy muy consciente de qué manera puedo estar sesgada, tengo un hijo y tengo una hija y me pillo a veces sorprendiéndome de actitudes de mi hija que no me sorprenderían en mi hijo y eso si ella lo nota va a condicionar su futuro, con lo cual yo voy con pies de plomo, pero aún así me pillo muchas veces. Entonces es un problema complejo porque opera a nivel no consciente y al operar a nivel no consciente lleva tiempo, ¿no? Cosas que podrían acelerar de una manera importante la presencia de más mujeres en el ámbito emprendedor. Yo creo que los referentes son muy importantes, son muy, muy importantes, pero a día de hoy, si lo piensas fríamente, los CEOs de las principales compañías tecnológicas son hombres. Y es así. Sería una manera estupenda de conseguir acelerar es que de alguna manera alguna mujer pudiera estar al frente de alguna de las empresas potentes y que dan mayor visibilidad a estos referentes. Tú cuando hablas con otros emprendedores, y no, ni siquiera emprendedores, con hombres y mujeres sobre, oye, emprendedores de referencia o CEOs de compañías tecnológicas de referencia, salen siempre los mismos. Tienes a Elon Musk, pues tienes aquí a Zuckerberg, tienes todo hombres, ¿no? Entonces eso de alguna manera hace que de manera no consciente sigamos pensando que a esas posiciones solo llegan hombres, que son hombres, que son hombres y es peligroso, ¿no? Entonces yo creo que sería estupendo que consiguiéramos generar algunos unicornios liderados por mujeres, pero que esos unicornios siguieran creciendo y se convirtieran en el próximo Facebook, en el próximo Apple, en el próximo Elon Musk, ¿no? O sea, yo creo que sería ideal, pero eso obviamente hay muchos factores que hacen que sea difícil y bueno, eso aceleraría mucho, pero obviamente también la situación es la que es. Creo además que es algo que tiene que ir ganando poco a poco, es decir, que por ejemplo, antes hablábamos de Ibercaja, nosotros lo vemos en Ibercaja. En Ibercaja ahora mismo en el Consejo estamos un 36% creo que es mujeres. En los puestos directivos cada vez vemos más mujeres,
pero claro, tienen que ir subiendo. Es decir, que es que no es de repente coloco a una mujer arriba del todo, es que tiene que ir pasando el tiempo para que las mujeres vayan ganando puestos intermedios y cada vez mayor responsabilidad. Y luego creo también que nos lo tenemos que creer. Creo que el síndrome de la impostora, desgraciadamente, es una realidad para las mujeres y tenemos que creernos que nos merecemos estar donde estamos y que podemos estar donde estamos y que podemos ir más allá, ¿no? Creo que tenemos que luchar contra ese síndrome, sin ninguna duda. Entonces, no es una pregunta fácil, no es algo que podamos encontrar un atajo en los próximos años y que si tuviéramos la suerte de que alguna mujer consiguiera ese puesto de gloria como emprendedora y como empresaria de gloria, yo creo que eso ayudaría muchísimo y aceleraría un poco. Pero de momento, pues la situación es la que es. Pues, pues muchísimas gracias, María, por este rato. Yo de la verdad que estaría otra hora hablando contigo porque ha sido muy interesante y seguro que podemos sacar un montón de temas más que de interés. Am, pero bueno, tienes una cita ahora y creo que también mereces unos minutillos para beber un poco de agua y, y hacer lo que tengas que hacer. Entonces, pues nada, muchas gracias por estar aquí en Follow Connect. Ha sido muy interesante la conversación y espero poder tener una conversación en el futuro también así de interesante contigo y profundizar en otros temas. Por supuesto, y muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias también por dar visibilidad a las mujeres emprendedoras que, como decíamos, yo creo que entre todos poco a poco iremos poniendo referentes y animando a más mujeres a que emprendan. Creo que en línea con lo de la diversidad que hablábamos antes, un mundo justo, un mundo que pueda crecer en calidad de vida, tiene que ser de la mano de la diversidad y que las decisiones estratégicas importantes que ahora mismo en gran medida están en manos de las empresas tecnológicas, pues que no sean solo hombres quienes las tomen. Entonces, gracias por esa visibilidad que nos estáis dando. Gracias a vosotros por participar en esta iniciativa. Muchas gracias.